El 13 de julio de 2008, un pequeño y recién establecido puesto avanzado estadounidense en Wanat, dentro del valle Weigall de la provincia de Nuristán, Afganistán, estaba siendo defendido por soldados tanto de los Estados Unidos como de las Fuerzas Armadas de Afganistán. Hacían su guardia rutinariamente. Pocos sabían ellos que pronto se encontrarían en medio de una de las batallas más significativas contra los combatientes insurgentes talibanes en suelo afgano. Pronto habría un ataque sorpresa, causando graves pérdidas a Estados Unidos y gran escrutinio sobre cómo pudieron hacerse las cosas diferente. En el video de hoy exploraremos en detalle la infame batalla de Wanat, analizando los eventos clave que llevaron a este conflicto, lo que ocurrió durante y después de él. Bienvenidos a Guerras del Mundo. La base remota atacada por los talibanes en julio de 2008 no era una base grande ni significativa. Funcionaba principalmente como puesto de observación, vigilando cualquier actividad talibán en el distrito de Waghel, Afganistán. Ubicados cerca de la frontera con Pakistán, podían interrumpir cualquier suministro que viajara hacia los combatientes talibanes desde las áreas tribales administradas federalmente de Pakistán, y patrullaban frecuentemente la zona en busca de amenazas potenciales. Además, al momento del ataque, esta base tenía solo unos días de establecida. La base estaba rodeada de tierras de cultivo y montañas con buena visibilidad, pero ubicada casi en medio de la nada. El campamento más cercano era el Campamento Bendición de Estados Unidos, a unas 5 millas. 48 soldados estadounidenses estaban en la nueva base durante el ataque. Principalmente pertenecían al segundo pelotón de la compañía elegida, segundo batallón, 53º Regimiento de Infantería, 173ª Brigada de Combate Aerotransportada. Con ellos iban 24 soldados afganos que ayudaban a las fuerzas estadounidenses a patrullar la zona. Aunque la base estaba en una zona remota, el combate era frecuente alrededor y antes de la batalla de Wanat, varios eventos cercanos pusieron a los soldados en máxima alerta en la región. Estos eventos los llevaron a establecer la base en Wanat. El 4 de julio de 2008 llegaron informes de que la base de observación avanzada cercana, Bella, estaba siendo atacada con armas ligeras durante el transcurso de un procedimiento de reubicación que duró varios días. Durante la reubicación de los soldados de Bella al nuevo sitio en Wanat, la base avanzada quedó vulnerable y los informes eran ciertos. Los talibanes atacaron para bloquear a un escuadrón del 19º Batallón de Ingenieros que esperaba reubicación. Esto resultó en una serie de ataques breves por parte de los talibanes, pero las fuerzas estadounidenses estaban preparadas. El soldado de primera clase, Jason Bales, Randall Dury, Todd Weil, el sargento de Estado Mayor Todd Barfield y el especialista Benjamin Bond lograron disuadir a los talibanes de la base en breves escaramuzas. La artillería del campamento Blessing ayudó a repeler a los atacantes, pero no fue el final para los soldados estadounidenses de guardia. Se informó que las fuerzas talibanes intentarían tomar el campamento desde dentro, pero esto no sucedió. Se pensaba que el ataque preliminar al base de operaciones avanzada Bella fue una represalia por un incidente anterior ese día, cuando un helicóptero del ejército de Estados Unidos atacó vehículos talibanes en defensa propia, ya que los combatientes supuestamente abrieron fuego. El incendio del helicóptero causó 17 muertes, incluyendo un comandante talibán. Estos eventos hicieron que el ejército de Estados Unidos estableciera y reforzara la base en Wanat en los días siguientes, lo que teóricamente interrumpiría la actividad talibán en la zona. Buscaban crear una base para interceptar recursos dirigidos a las fuerzas talibanes cerca de la frontera con Pakistán. Como veremos, esto no salió como se planeó. El 8 de julio, la base de Wanat será reforzada con un pelotón del segundo batallón, 503 Regimiento de Infantería, 173 Equipo de Combate de Brigada Aerotransportada. Primero establecieron la base de patrullaje vehicular Kala y una base de observación cercana para rastrear actividad enemiga en la región. El campamento Blessing pronto enviaría 5 Humvees blindados M1114 a la base en Wanat.
3 transportarían a los escuadrones de fusileros. Uno estaba diseñado para el cuartel general del pelotón, y el otro contenía un escuadrón de misiles antitanque BGM-71 TOURU para reforzar la base. Los Humvees también fueron reforzados con armamento. 2 de ellos estaban equipados con ametralladoras calibre .50, mientras que los otros 2 llevaban lanzagranadas automáticos MK-19 de 40 milímetros. Con el poder de fuego listo, los soldados establecieron el sitio, que en teoría sería apoyado por una nueva unidad del ejército de los Estados Unidos en 2 semanas. La base estaba en un gran campo, con edificios a ambos lados del asentamiento cercano de Gwinnett. Al día siguiente, una cuadrilla de construcción llegó en helicóptero y comenzó a reforzar la base con costales de arena, alambre de púas, bastiones y una trinchera para un mortero Soltum K6 de 120 milímetros. Sin embargo, hubo problemas desde el inicio. La minicargadora Bobcat que trajeron para levantar y colocar las barreras se descompuso por un día, lo que significó que las barreras en cuestión, que debían tener más de 2 metros o 7 pies de altura, solo alcanzaron poco más de 1 metro o 4 pies de altura. Esto era un gran problema. La base estaba muy vulnerable al fuego de armas, lo cual los soldados sabían que los talibanes podían aprovechar. Las trincheras y zanjas para albergar armas y soldados durante el combate tendrían que excavarse manualmente, y el tiempo era esencial. La actividad talibán en la zona significaba que un ataque podía ocurrir en cualquier momento y se volvió cada vez más evidente que la base simplemente no era adecuada para su propósito original. Varias zonas de la base estaban casi indefensas, sin puestos ni estacas para levantar muros. El alambre de púas se extendía en el suelo y ofrecía poca protección contra los talibanes si llegaban. Las estimaciones de inteligencia indicaban que la cantidad de hombres y la protección en la base de Gwinnett serían suficientes para defender un ataque talibán, pero esto pronto se demostró una gran subestimación. Se reportaron señales de advertencia preocupantes desde la base de Gwinnett el día del ataque, el 13 de julio de 2008. Los soldados que trabajaban en la construcción de la base reportaron grupos de hombres observando y haciendo gestos hacia la base desde los edificios del cercano pueblo de Gwinnett, mientras que otros vieron hombres moviéndose por las montañas adyacentes, deteniéndose ocasionalmente para observar la base. La noche anterior, cuando algunos soldados estadounidenses fueron a Gwinnett a comer, les aconsejaron matar a cualquiera que vieran moverse por las montañas. Solo los talibanes tenían motivo para estar ahí. El ataque fue a las 4:20 de la mañana del día 13. Aprovechando el elemento sorpresa, alrededor de 200 combatientes talibanes se reunieron para atacar la base y tomaron medidas para planear con anticipación y minimizar el tiempo de respuesta de las fuerzas estadounidenses. La noche antes de avanzar, comenzó a fluir agua por un sistema de riego en un campo vecino, lo que generó suficiente ruido de fondo para que los estadounidenses no pudieran escucharlos mientras se movían por el campo hacia la base Gwinnett. Los talibanes estaban fuertemente armados con ametralladoras, lanzagranadas propulsado por cohete y morteros. Supuestamente, 100 combatientes avanzaron por el frente de la base, mientras que otros 100 rodearon el puesto de observación al este, usando la cobertura de las montañas para realizar su ataque mientras aún estaba oscuro. A los pocos minutos de que los talibanes avanzaron sobre la base de Gwinnett, lograron destruir el mortero estadounidense de 120 milímetros y la munición que lo acompañaba, que habría sido utilizada en su contra. Esto causó una gran explosión al detonar la munición del mortero, inutilizando uno de sus recursos más valiosos. Talibanes armados con lanzacohetes destruyeron el lanzador de misiles TOW en un Humvee blindado, bloqueando el acceso a la segunda arma más pesada de los estadounidenses. Los talibanes obtuvieron rápidamente una ventaja aterradora por sus tácticas de guerrilla y sigilo. Después de esto, los talibanes pusieron su mira en atacar directamente a los soldados. Primero concentraron su fuego en el puesto de observación, ocupado por un equipo conocido como Topside.
Este estaba compuesto por el sargento Ryan M. Pitts y sus especialistas, Tyler Stafford, Gunnar Swilling, Matthew Phillips, Chris McCaig, Jason Boga y Pruitt Rainey. También estuvo el cabo Jonathan Ayres. La primera ráfaga de fuego de los talibanes logró herir a todos estos soldados, tomándolos por sorpresa mientras exploraban las colinas y los campos desde el puesto de observación. En la primera oleada de disparos, los talibanes lanzaron una granada propulsada por cohete que arrojó a Tyler Stafford de su ametralladora montada. Él y Matthew Phillips comenzaron a lanzar granadas a los insurgentes que se infiltraron en la base. El coronel Phillips pronto se encontró siendo blanco del fuego de ametralladora talibán, lo que eventualmente llevaría a su muerte. Pero Phillips no fue el único que murió ese día. En los primeros 20 minutos de la batalla, 4 soldados estadounidenses habían muerto. El cabo Jason Bogart tomó su ametralladora y disparó directamente hacia los talibanes, pero desafortunadamente su arma se atascó. Al ver que Stafford fue lanzado de su puesto, fue a darle primeros auxilios y permaneció bajo cobertura durante el combate. Bogart mató a varios talibanes que disparaban desde la azotea del hotel del pueblo de Wanad, pero fue asesinado al salir de la base para eliminar a más enemigos. El sargento Ryan M. Pitts quedó solo en el puesto de observación cuando sus hombres murieron o se separaron, pero logró contener al enemigo, disparando desde la cobertura e intentando contactar a las fuerzas aliadas para evacuar a los sobrevivientes. Mantuvo su posición durante 2 horas hasta que llegó la ayuda. De vuelta en la base principal, los talibanes desataban el infierno disparando desde el campo, el pueblo de Wanad y dentro de la base. Los soldados estadounidenses reaccionaron de inmediato, defendiendo a sus compañeros y a sí mismos, disparando ametralladoras y lanzando granadas para eliminar a tantos talibanes como fuera posible. Lograron pedir apoyo por radio al cercano campamento Blessing, que bombardeó el campo con 96 proyectiles de artillería de 155 milímetros, matando a varios combatientes. Los soldados en la base de Wanad intentaban llevar a sus heridos a salvo, mientras otros cruzaban el fuego talibán para reabastecer el puesto con municiones y recursos. Los soldados usaron minas Claymore para evitar que los talibanes entraran en su base, y aunque algunos lograron atravesar las fronteras mal defendidas, finalmente fueron repelidos y no pudieron entrar. Cuando las fuerzas aliadas finalmente llegaron para evacuar a los soldados, Pitts pudo mantener su posición como el último hombre en pie. Los soldados estadounidenses fueron llevados a un lugar seguro, pero hubo grandes pérdidas. El propio Pitts resultó gravemente herido y le fue extremadamente bien al lograr escapar con vida al final de la batalla. Los talibanes usaron diversas tácticas para tener un tiro claro contra los soldados estadounidenses en Wanad. Dispararon contra los Humvees restantes, haciendo que los soldados que los defendían tuvieran que salir corriendo a campo abierto para evitar ser alcanzados por los disparos. Además, lanzaban piedras desde las coberturas contra los muros de la base periódicamente. Los soldados estadounidenses, sin poder ver bien en la oscuridad del campo afgano, ignoraban que los proyectiles no eran granadas, por lo que dejaban sus coberturas para evitar ser atacados por estas pseudogranadas. Esto permitió que los talibanes dispararan y mataran a varios hombres durante la batalla. Mientras los soldados esperaban la evacuación, recibieron apoyo con misiles y fuego de helicópteros. Media hora después de iniciado el combate, misil aire-tierra guiado, 114 Hellfire, llovieron sobre el campo, matando a varios insurgentes talibanes disparados desde un dron no tripulado MQ-1 Predator. Helicópteros de ataque AH-64 Apache identificaron a combatientes individuales rociándolos con balas de un cañón de cadena M230 de 30 milímetros. Los soldados en tierra recibieron munición de helicópteros utilidad helicóptero, 60 Black Hawk, y el apoyo de evacuación permitió que los heridos se retiraran al campamento Wright lejos de los combates. Los talibanes continuaron el asalto durante 4 horas hasta que fueron derrotados con apoyo aéreo adicional de un B-1B Lancer, un A-10, Thunderbolt IMO-I y un F-15E Strike Eagle. Bajo un fuego tan intenso,
los talibanes no pudieron continuar el asalto, y cuando Pitts fue evacuado, la base quedó abandonada. Tras la batalla de Wanat, las fuerzas estadounidenses avanzaron hacia Wanat, las montañas y pueblos vecinos donde huyeron los talibanes. Se volvió imposible para los insurgentes mantener su posición con una presencia tan fuerte del poder de fuego estadounidense, así que se retiraron de Wanat y las áreas circundantes después de la noche angustiante de combates. Nueve soldados estadounidenses perdieron la vida en la batalla de Wanat, la mayoría de los cuales estaban en el puesto de observación que fue atacado rápida y sigilosamente por los combatientes talibanes. Estos fueron los fallecidos: especialista Sergio S. Abad, cabo Jonathan R. Ayers, cabo Jason M. Bogar, sargento Israel García, cabo Jason D. Hovater, cabo Matthew B. Phillips, cabo Pruitt A. Rainey, cabo Gunner W. Swilling y primer teniente Jonathan Brostrom. Los soldados reportarían más tarde que entre 21 y 65 de los teorizados 200 insurgentes talibanes que habían asaltado la base murieron en el combate. Sin embargo, cuando las autoridades llegaron al sitio, solo hallaron los cuerpos de 2 talibanes cerca de la base. Después de la batalla, un funcionario no identificado del Ministerio de Defensa afgano, en una entrevista con Al Jazeera, dijo que entre 400 y 500 combatientes talibanes habían formado parte del ataque ese día. La batalla de Wanat fue la más sangrienta para las fuerzas estadounidenses desde la batalla de Abbasgah u Operación Alas Rojas 3 años antes. La razón por la que se pensaba que un número tan grande de fuerzas talibanes pudo atacar la base fue debido a los simpatizantes talibanes en la región de Waggle, después de una serie de bajas civiles en las semanas y meses anteriores. La escasez de suministros y defensas en la base de Wanat facilitó que los talibanes atacaran a más soldados estadounidenses de lo normal. Poco después de la batalla de Wanat, los comandantes del ejército estadounidense de las tropas de la coalición en Afganistán optarían por abandonar la base de patrulla de Wanat. 3 días después, ya no quedaban fuerzas estadounidenses permanentes en Wanat, pero continuaron enviando patrullas a la región para ayudar a prevenir que se produjeran conflictos como ese nuevamente. Un mes después, el 13 de agosto, se inició una investigación del ejército estadounidense sobre los acontecimientos de la batalla, y esto se hizo público en noviembre siguiente. La investigación descubrió que las fuerzas talibanes estaban siendo asistidas por las autoridades afganas locales, como los líderes distritales y la policía local. En los barracones hallaron muchas más armas y municiones de las necesarias para la policía local, compuesta por 20 miembros. Y lo que es más, parece que estas armas han sido utilizadas muy recientemente. La investigación reveló datos que sugerían que el ejército de Estados Unidos pudo anticipar el ataque. La investigación concluyó que los comandantes de la base en Wanat no debían esperar un ataque, aunque hubo reportes de fuerzas talibanes reuniéndose en las colinas cercanas semanas antes de la batalla. En 2009, el coronel Charles Prasler, el teniente coronel William Osland y el capitán Meyer recibieron cartas de reprimenda por la mala planificación de obras que facilitaron el acceso de los talibanes a la base. Una investigación posterior del teniente general Richard F. Natonsky, del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, eximió a estos oficiales de culpa y afirmó que no fueron negligentes ni incumplieron sus deberes, actuando con el cuidado que una persona razonablemente prudente habría ejercido en circunstancias similares. Meyer recibió después la Medalla Estrella de Plata, la tercera distinción militar más alta por su papel en la batalla. En junio de 2010, todas las reprimendas a los oficiales fueron revocadas y no hubo acción penal. Sin embargo, esto no fue bien recibido por los familiares de los soldados que murieron en acción en Wanat. Se enviaron cartas al secretario del Ejército de Estados Unidos pidiendo reabrir la investigación de Natonsky y restituir las reprimendas a los oficiales. Varios senadores firmaron la carta en apoyo, pero no se tomó ninguna otra medida.
Un informe histórico oficial sobre la batalla de Wenat fue publicado por el Cuerpo de Seguridad e Inteligencia en noviembre de 2010 y atribuye el alto número de muertes a la incertidumbre de la guerra, errores cometidos por oficiales militares inexpertos, falta de inteligencia y desconocimiento sobre las complejidades de la situación política de la región de Wenat. El 21 de julio de 2014, Ryan M. Pitts recibió la Medalla de Honor, la mayor distinción militar de Estados Unidos, por defender a sus compañeros y mantener su posición durante la evacuación en la batalla de Wenat. Fue dado de baja médica del Ejército de los Estados Unidos en 2009 y hoy cuenta la aterradora historia de la batalla de Wenat. La batalla de Wenat sirve como un recordatorio inquietante de que la situación puede cambiar en cuestión de minutos en el campo de batalla, incluso con la tecnología avanzada de la guerra moderna en el siglo XXI. Debe haber sido una experiencia realmente aterradora pasar de 0 a 100 en un solo instante, mientras los disparos y explosiones ocurren a tu alrededor en un campo aislado en Afganistán. Las acciones de Pitts y sus compañeros lograron que los talibanes se retiraran de Wenat. Gracias a su valiente defensa de la base, Pitts se aseguró de que no se perdieran más vidas ese día,